La noche empezó tranquila y rutinariamente. Mi marido regresó del partido de fútbol trayendo a dos colegas que nunca había conocido antes. Sin embargo, los acontecimientos de esa noche, que involucraron a esos dos desconocidos, cambiarían mi forma de ver lo que creía saber. ¿Qué pasó realmente para dejar a todos atónitos? Esa es la respuesta que revelará esta historia. Mi pareja siempre ha sido un hombre reservado, reacio a las sorpresas y a las extravagancias. Era predecible, del tipo que prefería la comodidad de una rutina organizada a cualquier tipo de aventura inesperada. Creí conocerlo en cada detalle. Compartimos años de convivencia y, en todo ese tiempo, nunca hubo señal de que estuviera ocultando algo. Absolutamente nada. Nuestra vida juntos fue sencilla y estuvo guiada por la sencillez. Durante el día él trabajaba y yo seguía mi propia rutina. Por la noche aprovechamos para relajarnos juntos, compartir la cena, ver algo en la televisión y, de vez en cuando, salir a quedar con amigos. En general, nuestra relación fue estable, sin grandes altibajos. Pero entonces llegó esa noche. Ese sábado, como de costumbre, fue a jugar al fútbol, actividad que realizaba religiosamente todos los fines de semana. Fue su momento, el momento en el que desconectó de la vida cotidiana y se reencontró con sus amigos. Mientras él estaba fuera, yo ocupé mi tiempo organizando algunas cosas en casa. Todo parecía normal hasta el momento en que regresó. Sin embargo, esta vez no estaba solo. Lo acompañaban dos hombres, Andrés y Martín, nombres que no me sonaban. Con una sonrisa en su rostro, mi esposo hizo las presentaciones, mientras yo intentaba en vano recordar si había mencionado a estos dos antes. No, nunca había hablado de ellos. Los dos parecían personas comunes y corrientes, incluso amigables, pero había algo peculiar en el aire, un sentimiento que no podía explicar en ese momento. Rara vez teníamos visitas inesperadas. Mi marido no tenía la costumbre de traer a sus compañeros a casa después del fútbol. A pesar de estar sorprendida, decidí no cuestionarlo. Los saludé a ambos cordialmente. Intercambiamos algunas palabras, casuales, y luego seguí con mis asuntos. O al menos lo intenté. Algo dentro de mí me dijo que me mantuviera cerca, como si una parte de mí ya supiera que esta noche sería diferente. Ese extraño sentimiento era persistente. Una noche que empezó como cualquier otra, pero que, antes de terminar, me haría revisar todo lo que creía saber sobre mi marido y sobre mí misma. Después de preparar algunas bebidas para los recién llegados, mi esposo regresó a la habitación, con una energía que parecía inusual. Estaba claramente emocionado, como si disfrutara de algo más que la compañía de los dos desconocidos, Andrés y Martín. Me acerqué y me senté en el sofá junto a él, observando cómo reían, intercambiaban chistes y hablaban de fútbol y otros asuntos triviales. Todo parecía absolutamente normal. Hasta ese momento, no había señales de que la noche fuera a ser diferente. De vez en cuando intervenía con algún comentario casual, pero había algo que me molestaba, algo que era difícil de precisar. Mi marido era extraño. Tal vez fue el tono que usó, la forma exageradamente relajada en que hablaba, o las miradas que ocasionalmente me lanzaba, profundas y llenas de algo que no podía interpretar. No parecía ser lo mismo de siempre. Aún así, decidí que no me importara. Quizás fue simplemente cansancio mezclado con la emoción del fútbol. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos. De repente, se volvió hacia Martin, mostrando una peculiar sonrisa, y dijo algo que heló la habitación. Con voz firme declaró: «Martin, ¿sabías que mi esposa puede cumplir tu deseo esta noche?» El mundo pareció detenerse en ese momento. La risa cesó al instante. Las palabras flotaban en el aire como si llevaran un peso imposible de soportar. Mi mente se quedó en blanco, tratando desesperadamente de entender lo que acababa de escuchar. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Sería una broma? ¿Una provocación sin importancia? Mis ojos buscaron los suyos, buscando algún rastro de humor, pero él permaneció impasible. No había el menor indicio de que se tratara de una broma. Su expresión era seria, como si acabara de decir algo completamente natural. El silencio fue abrumador. Martín, el amigo a quien iba dirigida la frase, parecía paralizado. Sostuvo el vaso a unos centímetros de su boca, como si hubiera olvidado por completo lo que pretendía hacer. Mientras tanto, Andrés, el otro amigo, miraba al suelo claramente incómodo, como si quisiera desaparecer allí mismo. La energía en el medio ambiente ha cambiado drásticamente. El ambiente luminoso y relajado dio paso a la tensión. El aire,
Se sentía más pesado y me sentía incapaz de respirar adecuadamente. Mi mente estaba en un torbellino. No sabía si estaba confundida, enojada o simplemente asustada. Se acumularon preguntas sin respuesta. ¿Por qué dijo eso? ¿Cuál fue el punto de todo eso? ¿Estabas intentando ponerme a prueba? ¿Bromas? O peor aún, ¿en serio? Mirando a mi alrededor, solo vi caras llenas de confusión. Martín permaneció, inmóvil, aún tratando de procesar lo que había escuchado, mientras Andrés permanecía en silencio, evitando cualquier contacto visual. Y yo. Sentí el suelo deslizarse bajo mis pies, sin saber qué esperar de ese momento surrealista. Si tienes curiosidad por entender cómo una noche llena de sorpresas y descubrimientos puede cambiar por completo la forma en que vemos la confianza, el amor y la conexión, no olvides dar me gusta y compartir tu opinión en los comentarios. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Hay mucho más por venir y no querrás perdértelo. Y justo cuando imaginaba que ya nada podía sorprenderme, él, con la misma tranquilidad con la que había dicho las palabras anteriores, soltó algo que destruyó cualquier expectativa. Sí, lo digo en serio. Esa frase, tan breve, tan directa, me golpeó como un golpe inesperado. No fue una broma. No había ninguna ironía ni ningún atisbo de humor en su expresión. Hablaba absolutamente en serio. ¿Y lo peor? No podía entender qué significaba eso o qué esperaba de mí. El silencio dominaba el ambiente, pesado y casi asfixiante. No se dijeron palabras. Martín permaneció inmóvil, con la mirada perdida en algún punto indefinido, mientras Andrés seguía mirando al suelo claramente incómodo. ¿Y yo? Sentada allí, luché por organizar los pensamientos que, en ese momento, pasaban por mi mente. Pero una cosa era segura: la normalidad de aquella noche había terminado. A partir de ese momento todo cambió. Mis ideas sobre mi marido, nuestra relación e incluso quién era yo se vieron sacudidas. Mi marido siempre ha sido una persona discreta, alguien que evitaba situaciones que pudieran causarle malestar. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto ahora? ¿Por qué elegiría decir algo tan desconcertante, especialmente delante de dos, prácticamente desconocidos? Todo dentro de mí gritaba que algo andaba mal. Eso, de algún modo, no tenía sentido. Lo miré directamente, buscando desesperadamente alguna pista de lo que estaba pasando. Un gesto, una expresión que me dio cierta claridad. Pero él permaneció inquebrantable, sereno, como si todo fuera perfectamente normal. Era una sensación extraña, como si estuviera sola en esa habitación, incluso con otras 3 personas presentes. Mis emociones luchaban entre la confusión y la incredulidad mientras mi mente buscaba frenéticamente respuestas. ¿Fue una provocación? ¿Una forma de probar algo? ¿Estaba molesto conmigo? ¿Qué esperaba que yo dijera o hiciera? Estas preguntas pasaron por mi mente, pero mi cuerpo permaneció quieto, congelado por el shock del momento. Una parte de mí quería simplemente salir de allí. Levántate, ve a otra habitación y haz como si no estuviera pasando. Pero había otra parte dentro de mí, una voz interior que insistía. Quédate, entender, descubra lo que está pasando. Era como si mi curiosidad librara una batalla contra mi instinto de conservación. Seguí mirándolo, tratando de descifrar qué se escondía detrás de esa calma. Sostuvo el vaso con tanta naturalidad, como si nada en la situación estuviera fuera de lo común, como si tuviera completamente el control. Y yo, en ese momento, me di cuenta de que estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría todo lo que sabía. Había algo en su expresión que me perturbó profundamente. Un brillo en sus ojos, una tranquilidad inusual que parecía indicar que ya sabía exactamente cómo terminaría esa noche. Era como si hubiera planeado cada detalle y estuviera absolutamente seguro de que todo saldría como esperaba. Pero, ¿cómo podía estar tan seguro? ¿Qué estaba tratando de demostrar? Miré a los otros 2 hombres, tratando de encontrar en ellos algún reflejo de mi confusión. Martin estaba tenso, inmóvil, como si no supiera si reír o simplemente alejarse. Andrés parecía incómodo, pero había algo en su postura que sugería una expectación silenciosa, como si estuviera esperando el siguiente movimiento. Mi corazón latía aceleradamente, pero me negué a mostrar ningún signo de debilidad. Me crucé de brazos y mantuve una postura firme, tratando de ocultar el caos que se apoderaba de mí por dentro. Si estuviera esperando una reacción, no la revelaría tan fácilmente.
Yo no me rendiría. Decidí quedarme en silencio, fingiendo que no me afectaba, como si fuera una noche más. Pero la verdad es que mi mente estaba en un estado de completa confusión. Cuando volvió a mirarme, noté que algo en su expresión había cambiado. Esa no era la mirada de alguien bromeando o probando los límites de una situación trivial. Fue algo más profundo, más intenso. Parecía estar esperando algo de mí, algo que no podía entender. ¿Qué quería? ¿Qué esperaba? Por mucho que intenté distanciarme emocionalmente, era imposible negarlo. Ya estaba atrapada en lo que fuera que él estuviera tramando. No había manera de salir de esto sin afrontar lo que se avecinaba. El silencio en la habitación era casi insoportable. Podía escuchar el sonido del hielo en los vasos, el tic-tac del reloj y mi propia respiración cada vez más agitada. Todo, a mi alrededor parecía estar en suspenso mientras luchaba por entender lo que estaba pasando. Y luego actuó. Con una calma que era a la vez desconcertante e intimidante, mi marido se levantó de su silla. No dije nada. No intercambió miradas con sus amigos ni dio ninguna explicación. Simplemente caminó hacia mí, cada paso lleno de una certeza que me ponía aún más nerviosa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se inclinó ligeramente y me susurró algo al oído. Solo 3 palabras, tan bajas que nadie más en la sala pudo oírlas. Confía en mí. Esas palabras resonaron en mi mente, paralizando el torbellino de pensamientos que me consumían. Su tono era tranquilo, casi tranquilizador, pero también transmitía una firmeza que era imposible ignorar. No lo sentí simplemente como una petición, era casi una orden disfrazada de bondad. En ese momento una mezcla de emociones se apoderó de mí. Fue un torbellino que no pude descifrar del todo. Miedo, curiosidad, malestar y, extrañamente, un atisbo de confianza que no quería admitir. Algo dentro de mí decía que, de una manera u otra, esa noche marcaría el comienzo de algo que nunca hubiera imaginado vivir. Por un momento la necesidad de enfrentarlo me abrumó. Quería exigirle que parara, que explicara inmediatamente lo que estaba pasando. Pero, al mismo tiempo, algo en sus ojos, en la forma en que me miraba, me hizo dudar. Había una certeza en su expresión que me desarmó por completo. Nunca fue del tipo impulsivo, siempre actuaba con precaución y propósito. Si estaba actuando así, tenía que haber una razón, aunque yo no pudiera entenderla. Las palabras, que había susurrado, seguían resonando en mi mente, repitiéndose como un mantra ineludible. Confía en mí. Fue difícil seguir esta instrucción, extremadamente difícil, pero de alguna manera sentí que no había otra opción. Era como si me estuviera asegurando que no importaba lo confuso o incómodo que fuera, todo era parte de algo más grande. Sin entenderlo del todo, decidí dar un voto de confianza. Me recosté en el sofá y respiré profundamente, tratando de calmar la agitación dentro de mí. Decidí que no huiría. Ya no resistiría. En ese momento algo cambió en mí. Decidí entregarme al momento, aún sin entenderlo, porque, en el fondo, una parte de mí quería saber hasta dónde llegaría esto. Quería creerle, sin importar lo difícil que fuera. Esas 3 palabras, tan simples y al mismo tiempo tan llenas de significado, marcaron un punto de no retorno. Sin darme cuenta, di el primer paso hacia algo que cambiaría para siempre la forma en que veía a mi marido y, más aún, cómo me veía a mí misma. Durante unos segundos permanecí inmóvil, con los ojos fijos en él. Mi mente seguía buscando respuestas, pero algo me decía que huir no resolvería nada. Por el contrario, irse significaría abandonar la posibilidad de comprender lo que realmente estaba pasando entre nosotros. Y fue en ese momento que decidí quedarme. Decidí afrontar lo que fuera que viniera, sin importar lo aterrador o desconcertante que fuera. Mientras lo observaba, noté algo que nunca antes había notado. Era el mismo hombre con el que había compartido mi vida durante años, pero de alguna manera parecía diferente. Había una firmeza en él, una confianza inquebrantable que nunca antes había notado. Y eso me intrigó, no solo por el misterio de la situación, sino también por la sensación de que quizás todavía no sabía todo sobre él. Era como si, detrás de ese hombre familiar, hubiera secretos que aún me faltaban por descubrir. Entonces decidí quedarme. No solo para entender lo que estaba planeando, sino para finalmente entender quién era realmente. Algo me dijo que no podía ignorar lo que estaba pasando, que por más aterrador que fuera, era necesario. El nerviosismo seguía presente,
pero ahora compartía espacio con una curiosidad que empezaba a crecer en mi interior. Algo estaba a punto de cambiar y no podía retroceder. Y aunque el sentimiento de inquietud todavía estaba presente, ahora se mezclaba con una curiosidad creciente, una curiosidad que no podía controlar. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría todo. Había cruzado una frontera invisible y supe que, a partir de ese momento, cualquier cosa que sucediera sería irreversible. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que las cosas estaban cambiando lentamente. Mi marido, con esa calma enigmática, empezó a hacer comentarios que parecían inofensivos, pero que tenían un tono de ambigüedad. Eran frases que, a primera vista, podrían tacharse de triviales, pero que dejaban la impresión de que había algo más, algo no dicho. Martín y Andrés, que al principio parecían tensos e inseguros, empezaron a relajarse, aunque no del todo. Era como si estuvieran intentando adaptarse a un entorno que no entendían del todo. En cuanto a mí, fue como si estuviera en una montaña rusa emocional. Pasé de la confusión a la ansiedad, y luego me invadió una curiosidad abrumadora. ¿Por qué estaba actuando así? ¿Qué quería? ¿Me estaba poniendo a prueba o era todo solo un juego elaborado? Las preguntas martilleaban mi mente sin cesar, mientras las respuestas parecían cada vez más lejanas. Andrés, el más reservado de los dos amigos, rompió el silencio con una risa nerviosa. «Bueno, esto se está poniendo un poco raro, ¿no crees?», dijo, mirando a mi marido. Martin intentó desviar el tema hacia algo más informal, empezando a hablar de fútbol, pero fue rápidamente interrumpido por mi marido, quien levantó la mano cortando cualquier intento de cambiar el rumbo de la conversación. «No, no cambiemos de tema», dijo, con una sonrisa más desafiante que amistosa. «Quiero que hablemos de algo más interesante». La habitación se llenó de un nuevo silencio, incluso más pesado que antes. Los dos amigos intercambiaron miradas incómodas, mientras mi corazón latía cada vez más rápido. «Honestidad», continuó, con voz firme, casi fría. «Quiero que todos seamos completamente honestos esta noche». Esas palabras flotaron en el aire como una amenaza velada. Honestidad. ¿Qué quiso decir realmente con eso? ¿Qué tipo de confesión estaba buscando? Me mordí el labio, tratando de mantener la compostura mientras la atmósfera a nuestro alrededor se volvía cada vez más cargada. Era como si todos fuéramos piezas de un juego del que solo él entendía las reglas. «Entonces dime, Martin», continuó, volviéndose hacia su amigo con una mirada intensa. «¿Qué pensaste cuando viste a mi esposa por primera vez esta noche?» Martin, tomado completamente por sorpresa, se atragantó con su bebida. Sus ojos saltaban, entre mi esposo, yo y el suelo, como si buscara desesperadamente una ruta de escape. La incomodidad era visible, pero mi esposo no retrocedió y mantuvo su postura firme, casi controladora, como si nos estuviera poniendo a prueba a todos, incluyéndome, a mí. En ese momento sentí que algo más grande estaba por suceder, algo que cambiaría todo lo que sabíamos hasta entonces. «¿Es en serio?», preguntó Martin, con una mezcla de nerviosismo y confusión en su rostro. «Sí, quiero que seas completamente honesta», respondió mi esposo manteniendo esa misma sonrisa tranquila que ya empezaba a irritarme profundamente. Mi cuerpo se puso rígido mientras esperaba. Cada segundo parecía durar una eternidad. No tenía idea de lo que mi esposo intentaba hacer con esa pregunta, pero algo me dijo que la respuesta de Martin cambiaría todo esa noche. Martin respiró, hondo, claramente incómodo, antes de responder finalmente con la voz temblorosa. «Bueno, pensé que era una mujer muy hermosa». Su voz era vacilante, como si temiera que alguien lo reprendiera por eso. Mi marido simplemente asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Luego se volvió hacia Andrés. «¿Y tú, Andrés? ¿Qué pensaste?» Andrés, visiblemente incómodo, soltó una risa nerviosa, intentando aliviar el peso de la tensión que se había apoderado de la sala. «Supongo lo mismo», dijo, encogiéndose de hombros tímidamente. Mi cara comenzó a arder, invadida por una ola de calor que no sabía si era vergüenza, malestar o algo más. Cada palabra pronunciada parecía hacer que el ambiente se volviera más denso, más difícil de soportar. Quería interrumpir eso, decir algo que rompiera el ambiente, pero una parte de mí todavía quería entender a qué se refería mi marido. ¿Qué intentaba demostrar con estas preguntas? Fue entonces cuando
se mudó. Mi marido se levantó de su silla con una calma desconcertante y colocó su vaso sobre la mesa, con un movimiento tan controlado que parecía calculado. La habitación cayó en un silencio aún más sofocante. Cada paso que daba hacia el centro de la habitación parecía hacer eco, como si el tiempo se desacelerara. Todos los ojos estaban puestos en él ahora, incluido el mío, incapaz de apartar la mirada. Había algo en su postura, en la forma en que nos miraba a cada uno de nosotros, que hacía parecer que algo grande estaba a punto de suceder. Mi corazón se aceleró mientras mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué está a punto de hacer?, me pregunté, tratando de descifrar el misterio que rodeaba ese momento. Luego, rompió el silencio. Con su voz tranquila, casi amistosa, miró primero a Andrés y luego a Martín antes de decir: «Quiero que hagas algo por mí esta noche». Esas palabras cortaron el aire como una cuchilla, haciendo que la tensión fuera aún más palpable. «Quiero que confíes en mí tanto como yo confío en ti». Los dos hombres se miraron visiblemente confundidos. En cuanto a mí, me quedé paralizado, tratando de procesar lo que acababa de decir. Andrés, el más incómodo de los dos, fue el primero en romper el silencio. ¿Confianza? ¿Qué quieres decir exactamente con eso?, preguntó con la voz llena de vacilación. Mi esposo solo mantuvo esa sonrisa indescifrable, una sonrisa que parecía contener más preguntas que respuestas, mientras todos permanecíamos atrapados en el tenso silencio de ese momento. Su voz era baja, casi un susurro. «¿Qué significa eso?», preguntó Andrés, con una mezcla de incredulidad y nerviosismo evidente en su tono. Mi marido se volvió hacia él, luciendo esa enigmática sonrisa que empezaba a identificar como una máscara de algo más profundo. «Significa que esta noche no habrá máscaras, no habrá secretos. Quiero que todos aquí sean completamente honestos, incluso si eso los hace sentir incómodos». Mi pecho se apretó. ¿Honestidad?, pensé para mis adentros. ¿De qué está hablando exactamente? ¿Qué espera que pase aquí? Mi mente luchaba por encontrar respuestas, pero solo lograba acumular más dudas. La atmósfera se sentía cada vez más espesa, como si la tensión en el aire fuera algo tangible, un peso que pesaba sobre todos nosotros. Mis ojos pasaron de Andrés a Martín, tratando de descifrar sus pensamientos, pero sus rostros reflejaban la misma confusión que yo sentía. Mi marido, percibiendo la vacilación en el aire, se inclinó ligeramente hacia ellos y, en tono tranquilizador, dijo: «No te preocupes, esto no es una prueba». Él sonrió, pero había algo en su sonrisa que no coincidía con las palabras. «Solo quiero que confíen en mí y en ella». Al decir esto, me dirigió una mirada intensa, casi como si me estuviera colocando en el epicentro de esa situación. En ese momento me di cuenta de que ya no era un simple espectador pasivo. De repente, me sentí completamente involucrada, incluso si no sabía exactamente cómo ni por qué. Fue entonces cuando hizo algo que cambió por completo la dinámica de la noche. Volviéndose hacia Andrés, le dijo con una calma casi aterradora: «Andrés, si confías en mí, haz lo que te pido. Acércate a ella». Mi respiración se aceleró y mis ojos se abrieron. «¿Qué está haciendo?», pensé, luchando por procesar la situación. Andrés lo miró incrédulo, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Martín, por su parte, parecía igualmente confundido, sus ojos moviéndose entre mi esposo Andrés y yo, como si tratara de armar un rompecabezas imposible. ¿Y yo? Estaba atrapada entre el shock y la curiosidad. Todo mi cuerpo estaba en alerta, pero era como si estuviera paralizado, sin poder moverme ni hablar. La tensión en el ambiente era casi insoportable, densa y asfixiante. Andrés vaciló y sus ojos cambiaron entre mi marido y yo. Respiró hondo, como si buscara valor, y se puso de pie lentamente, calculando cada movimiento como si estuviera pisando un terreno desconocido. Dio un paso hacia mí, pero luego se detuvo y lanzó una rápida mirada a Martín, casi como si buscara su aprobación o apoyo. Mi esposo permaneció en silencio, observando la escena con esa misma expresión tranquila, que ya dejaba a todos al borde del nerviosismo. Era como si estuviera seguro de que al final todos harían exactamente lo que él esperaba. Sentí que mi corazón latía aún más rápido, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Andrés estaba ahora a solo un paso de mí, la tensión era casi palpable.
Algo estaba a punto de suceder, algo que ninguno de nosotros parecía entender realmente, pero que sin duda cambiaría todo. Martin parecía dispuesto a intervenir. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y vacilación. Sin embargo, mi esposo permaneció en silencio, observando la escena como si estuviera presenciando el desarrollo exacto de algo que ya había planeado. Fue en ese momento que me di cuenta. Esa noche estaba a punto de cruzar un límite del cual no habría retorno. La atmósfera en la habitación era surrealista, casi irreal. Andrés dio otro paso hacia mí, pero se detuvo, vacilante, como esperando algún permiso invisible para continuar. Martín permaneció en el mismo lugar, con el vaso aún firme en la mano, pero su mirada estaba fija en Andrés y en mí, buscando algún tipo de señal. Mi marido, por otro lado, permaneció quieto y tranquilo, como si tuviera pleno control de lo que sucedería a continuación. El aire a nuestro alrededor se sentía pesado, lo suficientemente espeso como para hacer que cada respiración fuera un esfuerzo. Fue entonces cuando dio un paso adelante, rompiendo el silencio. Su voz sonaba firme, pero había una profundidad que transmitía mucho más que simples palabras. «Esta noche no se trata solo de palabras», dijo con calma. «Se trata de confianza, dejar de lado los miedos y explorar algo que normalmente no nos permitiríamos». Esas palabras flotaron en el aire, resonando como una verdad ineludible. Andrés y Martín intercambiaron miradas rápidas y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esas palabras no dejaron lugar a dudas. Mi esposo estaba dispuesto a llevarnos a todos a un lugar que ninguno de nosotros había imaginado antes. Mis manos comenzaron a temblar levemente, mientras mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco por toda la habitación. No sabía si estaba lista para lo que se avecinaba, pero entonces me miró directamente a los ojos, su expresión llena de algo que no podía definir. «Confía en mí», susurró de nuevo, su voz suave pero firme. Aquella frase, sencilla y directa, parecía tener el poder de disipar todas mis dudas e incertidumbres. Respiré hondo y finalmente asentí. Fue en ese momento que todo empezó a cambiar. La tensión que flotaba en la habitación comenzó a transformarse lentamente, dando paso a algo completamente diferente. Una energía diferente se apoderó de la habitación, llena de sensaciones, de miradas que transmitían más de lo que las palabras podían expresar. Los primeros momentos fueron tímidos, casi vacilantes, como si cada uno de nosotros estuviéramos adentrándonos en un territorio desconocido. Sentí las manos de mi esposo posarse suavemente sobre mis hombros, guiándome con firmeza, mientras Andrés y Martín comenzaban a acercarse, como si ya hubiera aceptado una invitación no verbal. Todo era nuevo, un equilibrio entre la vacilación y la curiosidad, pero poco a poco las barreras empezaron a disolverse. Las miradas se volvieron más intensas, los movimientos más seguros. Mi esposo tomó el control de la situación, liderando cada momento con una confianza que parecía contagiar a todos los que lo rodeaban. Andrés y Martín lo siguieron, perdiendo poco a poco cualquier rastro de incertidumbre que aún pudiera existir. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente expuesta, pero curiosamente, no vulnerable. Fue como si hubiera atravesado una puerta que siempre había estado ahí, pero que nunca tuve el valor de abrir. Y en ese momento, lo desconocido dejó de ser algo aterrador y se convirtió en algo que nunca podría imaginar experimentar. Sentí las manos de Andrés descansar suavemente en mi cintura, su toque aún vacilante, casi tímido, mientras Martín permanecía cerca. Sus ojos revelaban una mezcla de nerviosismo y deseo. El momento fue intenso, abrumador, pero contenía algo inesperadamente liberador. Mi marido, que observaba todo de cerca, mantuvo esa sonrisa característica, una mezcla de orgullo y satisfacción, como si cada detalle se desarrollara exactamente como lo había imaginado. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que los límites entre todos nosotros habían desaparecido por completo. A medida que Andrés se acercaba, su toque en mi cintura se volvió más firme, menos vacilante, como si finalmente estuviera encontrando la confianza que hasta entonces parecía faltar. Su cercanía me hizo notar los pequeños detalles, la calidez de sus manos, el leve aroma de su perfume mezclado con algo más sutil. Martin, a su vez, dio un paso adelante, aún cauteloso, pero con la mirada fija en cada movimiento que se producía entre nosotros. Extendió su mano, tocando suavemente mi brazo, como si probara sus propios límites, mientras buscaba en mis ojos algún tipo de permiso.
Mi esposo, parado a un lado, parecía ser el pilar que sostenía esa tensión magnética, observando atentamente cómo cada barrera comenzaba a disolverse. Los movimientos, inicialmente tímidos y calculados, empezaron a ganar intensidad. Andrés se inclinó, sus dedos trazaron un suave camino a lo largo de mi cintura, mientras Martín, con la respiración visiblemente acelerada, dejó a un lado su vacilación y tocó mi rostro con una delicadeza que me sorprendió incluso a mí mismo. Mi marido, al darse cuenta de que los dos ya estaban inmersos en el momento, se acercó guiando suavemente mis manos hacia ellos, como dictando el ritmo de ese encuentro. La habitación pareció adquirir una nueva forma, cargada de una mezcla de sensaciones, un calor creciente, miradas intensas y una energía que nos conectaba de una manera indescriptible. Entonces, ante la atenta mirada de mi esposo, me entregué a esos dos hombres. En el piso de la sala de mi casa pude sentir a dos hombres dentro de mí, uno en la entrada. Todo parecía una coreografía espontánea, donde cada movimiento, cada gesto, estaba guiado por una confianza y un compromiso que nunca antes había experimentado. Nuestros movimientos parecían ensayados, sus cálidas manos recorrieron mi cuerpo, y no podía distinguir cuál mano pertenecía a cuál. Me sentí única en ese momento, con toda la atención de tres hombres sobre mí. Incluso si el de mi marido solo estuviera mirando, ya no había lugar para la duda ni para la vergüenza. Lo único que quedó fue conexión, confianza y un deseo, que parecía abarcarnos como un todo. Fue algo completamente diferente a todo lo que había experimentado alguna vez, algo que me hizo sentir increíblemente viva. Pude ver en los ojos de mi marido que él también se sentía así. Para él, esto no fue solo una experiencia, sino una prueba, no solo para mí, sino para todos nosotros. Una forma de superar barreras e ir más allá de lo que creíamos posible. Lo hemos hecho de muchas maneras posibles, en varias posiciones y nunca antes había sentido tanto placer. Ni siquiera sabía que era posible. Cuando finalmente todo terminó, la habitación volvió a sumergirse en el silencio, pero esta vez era un silencio silencioso, cargado de satisfacción, comprensión y una extraña sensación de paz. Andrés y Martín se sentaron en el sofá, intercambiando miradas que decían más de lo que cualquier palabra podría expresar. Mi esposo, a su vez, tomó mi mano y me miró fijamente, buscando con sus ojos alguna señal de que yo estaba bien. Y yo lo estaba, más que bien. Lo miré y sonreí, incapaz de contener la expresión de aceptación y alivio que se apoderó de mi rostro. Se inclinó ligeramente, apartando un mechón de pelo de mi cara y susurró suavemente. ¿Te das cuenta ahora? Se trata de confianza, de saber que, pase lo que pase, siempre estaremos aquí para ayudarnos. Aunque mi mente todavía estaba procesando todo lo sucedido, comencé a entender lo que quería decir. Esa noche no solo cambió nuestra relación, sino que también cambió la forma en que veía a mi esposo, a mí misma, y todo lo que creíamos sobre el amor y la confianza. Superamos límites que nunca imaginé cruzar, pero de alguna manera era necesario. No solo fue incómodo, sino revelador. Cuando Andrés y Martín finalmente se fueron, con sus ojos aún llenos de huellas de lo que habíamos vivido, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. Mi percepción de mí misma, de mi marido y de nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Mi marido se acercó, tomó mis manos entre las suyas y me miró fijamente con expresión de inquebrantable tranquilidad. ¿Te das cuenta ahora? Todo se reduce a la confianza, volvió a decir, con esa calma que siempre pareció ser su mayor baza. En ese momento entendí algo que nunca olvidaría. Esa noche, aunque llena de incertidumbres y emociones contradictorias, abrió las puertas a una comprensión más profunda de lo que significa confiar verdaderamente en alguien y en nosotros mismos. Si esta historia te ha intrigado y quieres seguir narrativas más interesantes, llenas de giros, suscríbete al canal y activa la campana para recibir todas las actualizaciones. Y recuerda, tu comentario es muy importante para nosotros. Comparta sus reflexiones y díganos, ¿hasta dónde cree que la confianza puede llevarnos? Nos vemos en el próximo video.